que existan opciones para el consumidor. Al final del día, dejar de prohibir lo que cada quien quiera consumir y meterle a su cuerpo. Cada quien decide. Así como si alguien decide prenderse un cigarro, echarse una copa de vino, tomarse una botella completa todas las noches, que está mal, ¿no? Son cosas que te dañan, pero simplemente que tengas tú la libertad de decidir y que haya opciones allá afuera. Y si esa planta ves mejoría y tiene un impacto positivo en tu cuerpo, pues adelante, ¿no? No le estás haciendo daño a nadie más. Soy del norte de México, de Chihuahua. Durante las épocas de Felipe Calderón, que declaró la guerra contra las drogas, pues se vino muchísima violencia, sobre todo en las zonas fronterizas del país. Al llegar yo a Colorado en el 2013, se empieza a hablar de que se va a legalizar, algo que me llamó muchísimo la atención porque de venir huyendo, ¿no?, de esta guerra contra las drogas, incluyendo la marihuana, y aparte que es una planta milenaria, pues sabemos que México ha sido uno de los principales productores en el mundo, y de pensar, bueno, ¿cómo van a legalizar esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Si allá vengo corriendo de este tema y ahora acá ya se va a liberar. Entonces desde ahí empezó un poquito mi interés. Se legaliza en el 2014. La primera empresa donde entré a trabajar es Charlotte's Web. Fue un parteaguas también lo que hizo con el tema del CBD y la epilepsia infantil. Yo entro a esta empresa justo cuando estaba este documental y se volvió un boom. Yo creo que de los mejores años para mí en la industria. Y bueno, de ahí pues brincar a otras empresas ya más del rubro recreativo, del cáñamo industrial. Decido producir el primer congreso de cannabis medicinal, que es Cannabis Salud, donde también vamos a agregar por primera vez temas de psicodélicos, ¿no?, de los hongos, del peyote, de diferentes plantas ancestrales medicinales ya en un uso terapéutico. Yo lo que veo es que la planta de cannabis es la que va por enfrente y se sacrifica por todo lo demás, porque es la primera que le tocó una legalización, ¿no? Siendo una planta psicoactiva, y está abriendo la puerta a otras sustancias derivadas de plantas y hongos. Y bueno, ya ahorita es algo muy popular, cada vez se conoce más, sobre todo para pacientes con depresión, con ansiedad, este tipo de cosas de más como neuronales. Y bueno, creemos que es de suma importancia agregar estos temas, sobre todo en México, que los hongos no están tan mal vistos. Antes de continuar con el episodio, quiero darles las gracias a las marcas que respaldan este espacio como withlife.mx. Esta tienda en línea ofrece productos de CBD y varios otros cannabinoides, tanto para uso terapéutico como para uso recreativo. Y lo que distingue a WithLife es su rigurosa selección y curaduría de marcas y productos líderes en el mercado de la industria del cannabis. En un mercado canábico joven como el de México, puede resultar un poco arriesgado adquirir o consumir productos de procedencia dudosa, e incluso existe el riesgo de encontrar productos falsificados o contrabandeados. Por ello, si estás buscando productos canábicos, lo más prudente es acudir a expertos como withlife.mx, quienes se han dedicado a identificar aquellas marcas con todos los permisos en regla, registros sanitarios y que se comercializan legalmente en México. Además, al utilizar el código EDUCANA con doble N en su tienda en línea, recibirás un descuento en tu compra. WithLife realiza envíos a toda la República Mexicana, así que visita withlife.mx hoy mismo para explorar toda su gama de productos canábicos. Bienvenida Lorena Beltrán a Iguanamor Podcast, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, la invitación. Muchas gracias de verdad a ti por apartar el tiempo para estar aquí conmigo. En verdad estoy muy contento de tenerte acá porque pues sé que eres una referente de la industria del cannabis aquí en México y bueno, también en Estados Unidos. Te he visto vinculada con muchos proyectos desde hace mucho tiempo. Y bueno, ya quería tenerte por aquí para consultarte un poco acerca de todo eso. Y creo que podemos ir un poquito desde el inicio de tu carrera canábica, porque entiendo igual que haces varias otras cosas también, pero ¿por qué no comenzamos por el principio y me cuentas un poquito, Lorena, pues cómo comenzó todo esto? ¿Cómo te empezaste a vincular con la industria del cannabis? ¿Cuándo fue? ¿Cómo empezó a suceder todo esto? Claro, mira, yo soy del norte de México, de Chihuahua, y te lo digo porque de ahí empezó, pues realmente lo que me hizo moverme a Colorado al entrar a la industria del cannabis fue que en Chihuahua, durante las épocas de Felipe Calderón, uno de los presidentes anteriores que declaró la guerra contra las drogas, pues se vino muchísima violencia, sobre todo en las zonas fronterizas del país. Entonces es en el 2013
yo decido mudarme de Chihuahua a Colorado, principalmente por esos motivos: la violencia, la guerra, las fronteras se volvieron un pueblo fantasma, era literal una guerra en las calles en contra de las drogas, del narcotráfico. Entonces, al llegar yo a Colorado en el 2013, se empieza ya a hablar de que se va a legalizar el uso y comercialización de la cannabis. Entonces, para mí eso fue algo que me llamó muchísimo la atención, porque de venir huyendo, ¿no?, de esta guerra contra las drogas, incluyendo la marihuana, y creo que sobre todo la marihuana, porque es una planta que se ha producido en México por generaciones. Aparte que es una planta milenaria, pues sabemos que México ha sido uno de los principales productores en el mundo. Entonces, bueno, primero que nada, eso me movió, ¿no? Me dio la cosquillita y de pensar, bueno, ¿cómo van a legalizar esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Si allá vengo corriendo de este tema y ahora acá ya se va a liberar, se va a comercializar. Entonces, desde ahí empezó un poquito mi interés. Se legaliza en el 2014. Entro yo a trabajar en diferentes empresas. La primera empresa donde entré a trabajar es Charlotte's Web, que también es una empresa reconocida a nivel internacional. Fue un parteaguas también lo que hizo Charlotte's Web en la industria con el tema del CBD y la epilepsia infantil. Si bien recordamos que el primer documental que sacó CNN del doctor Sanjay Gupta fue sobre esta niña Charlotte, que consumía el CBD para controlar sus convulsiones, y yo entro a esta empresa justo cuando estaba este documental y se volvió un boom, ¿no? Ya Colorado de por sí fue un boom internacional, ahora este tema del CBD con la epilepsia lo fue aún más. Y me tocó estar ahí en estos inicios, donde la gente se mudaba de otros países, de otros estados a Colorado para obtener los productos para sus hijos. Y me tocó recibir a muchos medios de comunicación mexicanos. Yo era la única mexicana en la empresa, entonces llegaban medios de comunicación a querer contar la historia también de Charlotte acá en México. Entonces, pues me tocó a mí participar en muchas de estas entrevistas, y pues teniendo también un background en cinematografía y en periodismo, el tema de la comunicación pues se me ha dado muy bien, y encajé perfecto en ese rol de comunicación para la empresa de Charlotte's Web. También hacía ventas, obviamente, pero era empezar de cero, o sea, no sabía qué era el CBD ni un sistema endocannabinoide, nada. Entonces me aventaron al ruedo y fui aprendiendo, duré con ellos 2 años. Yo creo que de los mejores años para mí en la industria, iniciar en esa empresa de ese nivel. Y bueno, de ahí pues brincar a otras empresas ya más del rubro recreativo, del cáñamo industrial. Yo lo que quería era conocer todo, ¿no? Todo lo que ofrecía esta planta y sus diversas áreas en la industria. Y al obtener este conocimiento, pues también poco a poco fui abriéndome a otros países que iban legalizando, como Colombia. Hubo una empresa que me envió a Colombia para apoyar con el tema de las licencias, porque se aprueba también el uso médico e industrial y empiezan a dar licencias. Apoyo con el trámite de estas licencias, conozco la regulación colombiana, y en eso México empieza a hablar de que posiblemente se vendría una legalización de la cannabis medicinal. Entonces yo, pues, como mis antenitas, ¿no? Dije, ok, esta es mi oportunidad, porque yo siempre dije, yo voy a regresar a mi país y quiero estar presente y quiero ser parte de este movimiento de regularización de la planta de cannabis, porque a mí me afectó directa e indirectamente, no solamente con el tema de que me empujó a irme de mi ciudad por esta violencia, sino que impactó de otras maneras también ya muy personales. Entonces, pues yo sentía también como una misión y una responsabilidad de estar en México cuando eso ocurriera. Entonces empecé a pavimentar mi camino de regreso a México, y la manera en que lo hice fue a través de la asociación de Por Grace, que es la niña Grace de Monterrey, ya que sus padres también solicitaron un amparo para la importación de productos de CBD, y ellos también llegaron a las oficinas de Charlotte's Web. Entonces, al conectarme con ellos, me jalaron a México para apoyarlos también en presentar conferencias y foros dentro del Senado, del Congreso en México. Entonces, así fue como metí un pie en México, y sobre todo en participar en el proyecto de regulación de esta planta. Y de ahí, pues bueno, ya viene una segunda etapa de mi vida en la industria, porque la primera fue en Estados Unidos y la segunda ya fue en México, y es cuando
vemos que se va a aprobar la ley de uso medicinal en el 2017 y ese mismo año decido producir el primer congreso de cannabis medicinal, que es Cannabis Salud, el cual se hace ya año con año y de ahí surgieron otros proyectos como es la empresa de Endonatura Labs, que tiene permisos de importación que se obtuvieron durante el gobierno anterior. Y bueno, ya ahora toda una empresa de consultoría de negocios en la industria de la cannabis. Ok, qué interesante, Lorena, en verdad, bueno, pues estás por todos lados, ¿no? O sea, estás haciendo, pues has estado, digamos, pues involucradas con temas medicinales, específicamente en esta empresa Charlotte's Web Hemp, que además, en efecto, pues es un referente y tal como tú comentas, pues es un parteaguas, ¿no? Pues un cambio de paradigma completamente cuando pues surgió pues todo este caso, ¿no? Con la niña Charlotte Figi, si no me equivoco, que es su nombre, que además entiendo que Sí. falleció hace un par de años, lamentablemente. Em, pero en su momento, que un poco más, hace un poco más de 10 años, básicamente para los que igual no estén tan enterados, e igual si yo tengo, si aquí digo algo que no es, igual por favor corrígeme, pues Claro. son un grupo de cultivadores, o más bien, pues un padre de esta niña que tiene síndrome de Dravet creo que se llama, que es una Y especie Lennox de, Gastaun. ok, y pues que es una niña que sufría como más de 300 convulsiones al día y pues de cierta manera no responde al tratamiento tradicional y empiezan a buscar alternativas y ahí es cuando pues unos hermanos cultivadores que se llaman los Stanley Brothers, si no me equivoco, pues dan con esta cepa, esta variedad de cannabis mezclando pues una cepa de cannabis, digamos, normal, alta en THC o digamos de más tradicional con una cepa de cáñamo industrial y van buscando justamente pues, obtener una variedad de cannabis que fuera muy baja en su producción de THC, pero muy alta en la producción del CBD y empiezan a tratarla con aceites concentrados de esta variedad de cannabis alta en CBD y pues los resultados fueron bastante favorables y lograron disminuir considerablemente todas sus convulsiones y darle pues mucha mejor calidad de vida a esta niña, ¿no? Y luego eso, como que obtuvo mucha atención mediática en todo el mundo, como bien comenta, salieron varios documentales y yo recuerdo, inclusive por esos años yo todavía vivía en Venezuela, yo soy venezolano, yo pues salí de mi país por otras circunstancias y además te escucho y digo, yo también sueño con volver a mi país y llevar la bandera canábica para allá en algún momento, lo veo un poco difícil todavía, pero sueño con eso. Em, y desde ese año, estando en Venezuela, yo veía eso y yo decía, wow, ¿no? Y aquí en Venezuela, pues estamos en pañales. Luego yo, pues, brinco hacia Chile, termino llegando a México en el 2015 y eso, o sea, de cierta manera, eso implantó en mí una semillita ahí, viendo justo en 2015, 2016, tal como tú comentas, temas de algunas iniciativas de ley que se estaban por ahí, pues, debatiendo en el Senado, en las cámaras, etcétera. Y ahí es cuando yo de hecho empiezo a alinearme con la industria y decir, oye, creo que aquí hay un camino interesante que tomar para desarrollarse profesionalmente, porque además, pues sí, soy bastante apasionado por la planta y por todos los sectores que involucra de la industria. Pero recuerdo claramente, digamos, el caso Charlotte's Web y cómo eso, digamos, Ujú. de cierta manera uno le habría como, wow, esto tiene mucho más de lo que uno cree y uno se empieza a convertir como de cierta manera en embajadora también a mostrarle ese tipo de casos a personas también para que entiendan un poco más acerca del cannabis y de todo su potencial. Y no solamente pues el tema de el consumo del THC para estar high, ¿no? Que yo creo que la mayoría de público no conocedor tal vez lo ve por ahí, ¿no? En verdad muy interesante todo ese giro, ¿no? Y qué bonito que decidiste entonces pues regresar a México y empezar con proyectos acá, involucrarte justo con activismo, con temas ya regulatorios. Me imagino que participaste en todos esos temas de cafés canábicos en el Senado, porque además era una etapa muy interesante porque se estaba debatiendo la ley o los proyectos de ley, pero había muchos diputados y senadores que realmente no sabían mucho de cannabis, ¿no? Entonces era como ir Así hacia es. allá y realmente ser un puente de información y llevarla de alguna manera la verdad hacia ellos para que se pudiera pues regular de una manera
pues razonable, inteligente y con un acercamiento basado también en estos temas, ¿no? En la ciencia detrás del cannabis, en el sistema endocannabinoide y en todo el potencial médico que también tiene. Ahora, me comentaste entonces que cuando regresas fundas Cannabis Salud. ¿Me dijiste en qué año? 2017. 2017 surge la primera edición de Cannabis Salud. Entonces, por favor, cuéntame, porque yo sí estoy bastante enterado, le he dado seguimiento todos estos años. Lo he visto desde lejos, no he tenido la oportunidad de asistir a uno. Espero que esta próxima edición sí pueda asistir, pero entonces, por favor, cuéntame específicamente qué es Cannabis Salud y pues cómo ha evolucionado Cannabis Salud en todos estos años de su creación. Claro, pues mira, sí, precisamente porque participamos con el grupo de asesores dentro del Senado, Cámara de Diputados, y una vez que se aprobó en COFEPRIS. También pudimos apoyar dentro del equipo técnico a COFEPRIS con el reglamento, que al final no alcanzó el tiempo y se presentaron como unos lineamientos internos. Y bueno, en esa etapa también estaba yo en planeación, en preproducción del primer congreso de cannabis medicinal, porque si bien ya existía un congreso, una expo previa que es Expo WID, ellos se presentaron un año antes, creo que 2016, y era una feria cultural, pero Cannabis Salud, sí, nuestro enfoque ha sido en esos primeros años hacia el profesional de la salud y los pacientes. Entonces decidimos hacer el primer Cannabis Salud en Guadalajara, Jalisco, porque había una apertura muy grande de la Asociación de Médicos de Jalisco. Sorprendentemente fueron ellos los que nos jalaron hacia allá, dijeron háganlo aquí, tienen todo el apoyo de la asociación, incluso la Secretaría de Salud del Estado nos apoyó, nos inauguró el evento y fue un gran éxito el primer congreso. De 500 asistentes, el 80% eran profesionales de la salud y había muchísimo interés. Entonces de ahí pues dijimos, aquí hay una necesidad de información, los médicos quieren saber también el tema de la investigación, la data, etcétera. Entonces, bueno, ya nos dimos a la tarea de que Cannabis Salud se convirtiera en esta plataforma educativa y de networking para el sector médico. Hicimos el evento 2017, 2018 brincamos a Ciudad de México, 2019 igual en Ciudad de México y dijimos, bueno, ya nos quedamos aquí en la ciudad, pues por el tema de la cantidad de audiencia, ¿no? Hay una mayor población, pero llega pandemia, nos detenemos en 2020, no hicimos el evento y 2021 vimos que todavía no estábamos listos para tener un congreso médico post pandemia, pandemia todavía. Entonces también para no enfriar el nombre de Cannabis Salud, decidimos hacer una nueva versión y ahora presentamos dos tipos de congreso. Aparte del médico, ahora tenemos un congreso de negocios e inversión. Igual, pues es Cannabis Salud médico o Cannabis Salud de negocios e inversión. Y eso lo hicimos en Cancún. Dijimos, vamos a intentar irnos a un sitio más turístico. Hay gente que sí ya quiere salir, ya quiere viajar, la gente está un poco desesperada. Lo hicimos de manera estratégica y el Congreso de Negocios e Inversiones más pequeño es para un nicho, máximo 200 asistentes, porque sí vamos detrás de un perfil de inversionistas, ejecutivos, tomadores de decisiones en empresas a nivel internacional. Y bueno, pues fue un éxito el Congreso de Negocios e Inversión en Cancún, ya que también presentamos como un tipo Shark Tank, que es el Cannabis Speech, donde hubo proyectos que se presentaron ante inversionistas de diferentes países. Eso fue 2021, 2022 y 2023 lo hicimos en Cancún. Apenas este año retomamos el Congreso Médico, porque también es difícil malabarear un poco dos congresos en un mismo año. Entonces dijimos, bueno, le dimos 3 años al médico, le dimos 3 años al de negocios e inversión, ya sabemos cómo se comportan los dos. Ahora sí, este año presentamos los dos congresos por primera vez. Entonces, el 17 y 18 de octubre tenemos el Congreso Médico, donde también vamos a agregar por primera vez temas de psicodélicos en la parte terapéutica, todo el tema de la psilocibina, ¿no? De los hongos, de
del peyote, de diferentes plantas ancestrales medicinales ya en un uso terapéutico, también vienen para este congreso esos temas. Y en noviembre, estamos por definir la fecha exacta, pero aproximadamente la segunda semana de noviembre es el Congreso de Negocios e Inversión. Igual, nuevamente, lo vamos a hacer, no nuevamente, por primera vez en Ciudad de México, los dos en Ciudad de México. Y bueno, pues estamos muy emocionados de volver con el congreso con el que iniciamos este camino, que es el médico y que tanta falta hace porque es el único que existe en el país. Es el único congreso internacional. Sí hay pequeños congresos, conferencias que hacen pues personas, grupos, asociaciones en sus estados, pero como congreso de talla internacional, hasta ahorita este es el único. Y este año venimos de la mano de la asociación de AMEDCAN. Es una asociación de médicos especialistas en cannabis que han impartido ya diplomados a profesionales de la salud. Y bueno, venimos de la mano con ellos para presentar este año el Congreso Médico. Qué interesante, Lorena. Sí, ubico perfectamente a Medcan por ahí. He tenido el placer también de conocerlos y me encantaría tenerlos eventualmente en el podcast. Y qué bueno, te celebro en verdad. Qué gusto saber que ahora va a haber como esa doble edición. Además, me identifico con ese proceso un poco como del emprendedor en el sentido de entender el mercado y probar los proyectos, probar los formatos, probar los tamaños, probar las locaciones, todo eso y para, digamos, afinar, mejorar y digamos, volver a lanzar con propuestas sólidas, ¿no? Entonces me contenta mucho saber que hay doble, de alguna manera como doble congreso este Sí, año. Y justo, creo que es muy valioso el tema a pesar de que yo desde mi medio de comunicación educana le llego a una audiencia que es mucho más consumidora recreativa adulta, digamos, no necesariamente un público de pacientes y profesionales de la salud, definitivamente reconozco la necesidad que hay en seguir transmitiendo toda esta información y sobre todo a los profesionales de la salud. Tuve el gusto de tener por acá en el podcast también a la doctora Mariana Hoyo, que digamos es una doctora joven, pero ya digamos se ha hecho una carrera en la endocannabinología y ella justo me platicaba un poco de cómo, pues yo le preguntaba, mira, y todo esto a ti te lo enseñan en la carrera? Y ella me dice, nada, si acaso en un libro, o sea, si acaso, o sea, no se menciona nada del sistema endocannabinoide, esto no se estudia cuando pues ya sabemos y hay evidencia ya por todas partes que el sistema endocannabinoide prácticamente pues es un sistema más adicional a todos los que ya conocemos, ¿no? Al sistema nervioso, al sistema respiratorio, claro, etcétera, y de alguna manera además este es un sistema que de cierta manera está como interconectando distintos sistemas, ¿no? Entonces pues se empieza a convertir como un sistema de cierta manera, tal vez sí, como con un poco más de relevancia en este tema de la claro, homeostasis y como del balance completo de la salud y el bienestar. correcto. Entonces, pues definitivamente ella me decía como de que, bueno, yo en la carrera era como, ah, bueno, tú y tus locuras y no sé qué, y hoy en día ya hay muchos médicos que le terminan pidiendo opinión o le terminan refiriendo pacientes porque ya se empiezan a enterar poco a poco que, ah, es que puede llegar a ser bueno para tratar los síntomas de el Parkinson o la epilepsia o no sé, varias, o sea, pero ya sabemos que esto actúa pues en distintos niveles pues, a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, Claro, definitivamente celebro que se den estas oportunidades para los profesionales de la salud se empapen de todo esto y ojalá pues podamos ir cada vez más hacia medicinas de este tipo que si bien no tienen que ir en contra de la medicina tradicional, más bien creo que pueden ir acompañando también un poco la medicina tradicional y pues mejorar la claro. calidad de vida de los pacientes. Al final creo que eso es lo que el fin último, al final es eso, ¿no? Y que sí, que se le aproveche el potencial que tiene esta planta milenaria maravillosa. Ahora, Claro, y más en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos también una herbolaria y un conocimiento de la herbolaria impresionante. O sea, simplemente el libro de herbolaria mexicano y sin contar los de los demás países latinoamericanos. O sea, creo que es más bien que existan opciones para el consumidor. O sea, al final del día, dejar de prohibir
lo que cada quien quiera consumir y meterle a su cuerpo, ¿no? Al final del día cada quien decide. Así como si alguien decide prenderse un cigarro, echarse una copa de vino, tomarse una botella completa todas las noches, o sea, que está mal, ¿no? Al final del día son cosas que te dañan, pero simplemente que te tengas tú la libertad de decidir y que haya opciones allá afuera de manera segura. No puedo decir que todo regulado porque la herbolaria tampoco es que todo esté regulado, no necesitas regular todo, es hacer conciencia de tu cuerpo y lo que le hace bien a tu cuerpo. Y si esa planta ves mejoría y tiene un impacto positivo en tu cuerpo, pues adelante, ¿no? No le estás haciendo daño a nadie más. Entonces yo creo que ha sido también esta lucha constante con el tema de la regulación que se vuelve muy restrictivo y encasillan a la planta de cannabis como solo una medicina farmacéutica. Dices, ¿por qué es una planta? Puede ser tanto un remedio herbolario, puede ser utilizado en un suplemento alimenticio, en un cosmético, en alimentos y bebidas, en un fármaco, en lo que sea. Es como un compuesto más, como un ingrediente más. Y así es como deberíamos de verlo ya y trabajarlo también en términos de regulación, pero al día de hoy, pues México y más este gobierno lo encasilló mucho al tema farmacéutico y sabemos que eso pues limita a que muchas personas pudieran participar, nos limita a que también el paciente tenga alcance a ese tipo de productos por el tema de la investigación, los costos. No hay interés muy grande realmente de la industria farmacéutica en trabajar con la planta todavía, no les interesa, entonces eso está como congelado, está ahí parado, por eso no vemos medicamentos derivados de la planta en farmacias todavía, y es por todas estas limitaciones y restricciones regulatorias. Completamente, completamente, estoy de acuerdo contigo. Es que sería muy difícil regular todas las plantas que se utilizan actualmente para diversos fines, ¿no? Y creo que en el pasado se veía mucho, con mucha más misticidad todo este asunto, pero es que ya, pues ya no se puede negar, ¿no? O sea, como, es decir, ya hay tanta evidencia empírica como científica, pues que corrobora justamente en el caso nada más del CBD, que es uno de los más de 100 compuestos que produce la planta, cómo es capaz por ejemplo, eso, disminuir los síntomas tan fuertes como de estas epilepsias, además refractarias que le llaman también, que son estas que no responden a tratamientos tradicionales. Y de repente puede haber una paciente que no, que responde bien a los tratamientos tradicionales y que no responde bien ante el CBD. Entonces esa es la otra, ¿no? Que cada paciente es distinto Claro, y no, pues es difícil e injusto encasillar a todos los pacientes, digamos, bajo el mismo esquema de medicina, ¿no? Entonces, correcto. definitivamente, pues hay que ampliar ahí un poco ese acercamiento, pues, de la planta con el tema medicinal. Ahora, me comentabas entonces que también se va a integrar el tema de psicodélicos, específicamente de la psilocibina o de los honguitos mágicos en esta edición. Cuéntame un poquito por qué esa decisión, a qué viene esto. Bueno, porque también sabíamos que iba a suceder. Yo lo que veo es que la planta de cannabis es la que va por enfrente y se sacrifica por todo lo demás. Porque es la primera que le tocó una legalización, ¿no? Siendo una planta psicoactiva o como otras también psicodélicas, y está abriendo la puerta a otras sustancias derivadas de plantas y hongos. Entonces, pues es una ola que estamos viendo también en muchos países. Colorado siempre llevando la iniciativa, Colorado legalizando también la psilocibina para consumo personal. Y bueno, pues también ya hay investigación científica al respecto. De hecho, un investigador que yo admiro muchísimo, que trabajó de la mano con Rafael Meshulam, que bueno, conocemos como el padre de la ciencia canábica, por haber aislado por primera vez el THC y ver cómo reaccionaba en el cuerpo humano. El doctor Lumir Hanous trabajó de la mano en el laboratorio con él en Israel, y lo que Lumir Hanous hizo fue descubrir los endocannabinoides. Si bien Meshulam trabajó con los fitocannabinoides que se encuentran en la planta, Lumir trabajó con los endocannabinoides, que son los que nosotros producimos, los seres humanos y los mamíferos,
producimos estos endocannabinoides que se unen a receptores de nuestra célula y la principal función es desinflamar. Entonces, por eso nosotros al consumir fitocannabinoides de otras plantas, que ojo, no solamente están en la planta de cannabis o marihuana, se encuentran en el cacao y muchas otras plantas, esos fitocannabinoides el cuerpo los recibe de una manera muy natural porque nosotros producimos algo muy similar y nos ayuda a desinflamar nuestras células. Entonces, al combinar la investigación de Lumir con Meshulam, fue cuando realmente pudieron visibilizar la función del sistema endocannabinoide. Y Lumir Janus fue quien le dio el nombre a este endocannabinoide como anandamida, la molécula de la felicidad. En eso se traduce. Entonces, Lumir Janus, si bien tiene una investigación muy interesante del cannabis, él en paralelo ha hecho investigación con psilocibina, con los hongos. Entonces, también a mí me ha volado la cabeza con su investigación y a partir de ahí, pues también estuve observando muy de cerca a otros investigadores y médicos que han utilizado la psilocibina en sus terapias. Y bueno, ya ahorita es algo muy popular, cada vez se conoce más, sobre todo para pacientes con depresión, con ansiedad, este tipo de cosas más como neuronales. Y bueno, creemos que es de suma importancia agregar estos temas, sobre todo en México, que los hongos no están tan mal vistos. Fíjate que me tocó algo muy interesante entrar en foros en el Congreso, en el Senado, en Cámara de Diputados. Cuando uno llega a hablar de marihuana, sí hay gente como que se hace un poquito más para atrás, hay más estigma, lo ven un poquito más de manera negativa, pero cuando hablas de hongos, ni pío, o sea, no lo ven mal, no asocian el hongo con el narcotráfico, es como, hongos, María Sabine, sí, hongos, aquí en México hay muchos, ¿no? O sea, se dan en todos lados, tenemos Oaxaca, que es como ya un tema muy turístico, el tour de los hongos, entonces, creo que también ya abrirle la puerta a los honguitos, a la psilocibina, estos están avanzando muy rápido, y bueno, esperemos que próximamente haya investigaciones avaladas también ya aquí en México con estas sustancias. Y bueno, pues tenemos médicos, terapeutas e investigadores en México que están avanzando como pueden con investigación clínica, sí, pequeñas en fase 1, fase 2, pero también muchísima investigación observacional con unos resultados impresionantes. Entonces, obviamente, estos médicos, médicas, terapeutas mexicanos van a estar presentes con estas conversaciones y también la mezcalina, ¿no? Del peyote, que también es otro tema muy nuevo, por así decirlo, pero que le concierne a México por ser una planta endémica de México, entonces creemos que es muy importante también hablar del uso terapéutico del peyote. Interesante, Lorena, y qué emocionante estar viviendo todo esto en verdad. Yo me imagino que en verdad en unos cuantos años vamos a mirar atrás y vamos a decir qué locura cuando en esa época todavía veíamos las plantas y los hongos de esa manera. Y pues es emocionante pues, ver ese avance y eso que estés liderando además y abriendo esas puertas. En verdad te felicito y te agradezco Gracias. pues, por organizar estas cosas y pues llevar ese mensaje y abrir el diálogo, ¿no? Creo que al final, pues platicando y explicando con bases y sí, mostrando lo que se está logrando con este tipo de sustancias, que además es realmente impresionante. Hay un montón de documentales y un montón de... Yo la verdad es que ese no es mi tema de expertise, pero sí, sí he visto algunos documentales y hay un programa en Netflix, creo, bueno, ya salió hace un tiempito, hace un par de años, creo, que hablaba también acerca de los psicodélicos y hay una frase que nunca se me va a olvidar, que es que cuando dicen acerca de, la verdad es que no recuerdo si estaban hablando de la psilocibina o del LSD o del MDMA, creo que era de la psilocibina, pero trataban de explicar de cómo era el efecto de una toma de psilocibina en la reestructuración, de cierta manera, de las conexiones neuronales. Y lo que decían era como de cuando tú tienes algunos patrones de pensamientos ya muy establecidos, porque ya eres un adulto que ha pensado muchas cosas de la misma manera durante muchos años, a veces es Ujú. difícil romper ese patrón de conexiones neuronales. Por Sí, ejemplo, podríamos hablar de adicciones, ¿no? O sea, claro. en las adicciones, cuando hay un patrón de conexión neuronal que es difícil romper esa ruta de pensamiento, por así decirlo,
pues en el documental se comenta que con una toma de esta sustancia, más bien, ellos decían como que esa ruta de pensamiento se puede pensar como que son esquiadores bajando por una colina de nieve, ¿no? Entonces ya una vez que, y cada esquiador es un pensamiento, ¿no? Pues de cierta manera. Ujú. Entonces, de tantas veces que se han lanzado los esquiadores, o de tantas veces que se ha pensado algo de cierta manera, pues digamos, es difícil que un esquiador se salga de la ruta y, o sea, que el pensamiento rompa con ese patrón, digamos, ya común de cómo, sí, de cómo se actúa y de cómo se comporta la persona ante una situación. Y entonces que de cierta manera una toma, una ingesta de un producto psicodélico o de una sustancia psicodélica como la psilocibina, de cierta manera era como una nueva nevada sobre la Ujú. montaña, Claro, lo cual permitía que los nuevos esquiadores o las nuevas ideas o los nuevos pensamientos o los nuevos comportamientos se pudieran dirigir por rutas nuevas o crear unas rutas nuevas, ¿no? Entonces, claro, eso en verdad a mí digamos, me ilustró muy bien el tema el efecto. del efecto que puede realizar una sustancia como la psilocibina y entonces también cómo hay potencial, por ejemplo, con el tema de adicciones o de depresión o de ansiedad, que al final son eso, ¿no? Son como un patrón constante de una manera de ver las cosas que como que difícilmente te puedes romper esa ruta de pensamiento y es muy difícil a veces cambiar esas rutas de Claro, pensamientos negativos y muchas veces se requieren pues horas y horas y horas y horas de terapia claro. para poder, digamos, reestructurar esa manera de ver las cosas, de ver la vida, de ver la realidad, ¿no? Entonces, eso muy, muy interesante y qué chido que vaya a haber, pues, temática de psicodélicos en Cannabis Salud. ¿Tienes a Sí, alguien no, pues ya? sí. Y a ver eh, cómo lo aceptan, ¿no? Los profesionales de la salud, más que nada, eso es como lo que siempre estoy como con la curiosidad también de saber qué tantos aceptan este tipo de tratamientos, pero pues no me sorprende también que, o sea, si hay mucha apertura, sobre todo en psicólogos, psiquiatras, justo por lo que mencionas, ¿no? Por el tema de los traumas que generan eh, ciertas cosas que nos suceden en la vida, ¿no? Y estos traumas que te llevan a tener estos pensamientos negativos todo el tiempo. Y sí, creo que los psiquiatras son como nuestros principales porristas en estos temas porque ellos sí tienen una gran apertura. Totalmente, totalmente. Ya muy emocionado en verdad de que sea Cannabis Salud. Ya quiero que sea, quiero Sí, estar. yo también. ¿Tienes a alguien ya confirmado? ¿Es secreto? ¿Todavía no se puede decir? ¿Algo que nos puedas adelantar de ponentes, tal vez? Pues mira, estamos esperando confirmación, es casi ya seguro, pero sí, uno de ellos es justamente Lumir Hanous, que vamos a traer desde Israel. No queremos perdernos para nada a esta eminencia, que también pues ya es un señor grande, pero fíjate lo curioso es que él nunca ha consumido cannabis. O sea, él hace Wow, su investigación, pero no ha consumido cannabis. Pero en cambio, psilocibina sí. Entonces, es un señor pegándole a los 80 años, pero lo ves y está enterito. O sea, es de esas personas que le encanta esquiar, le encanta el senderismo, la escalada. O sea, es un señor que tiene una energía, un físico y una mente fuera de este mundo. Entonces, cuando empiezas a conectar y dices, pues es investigador, psilocibina, la consume, hace pruebas, o sea, de todo tipo, dices, ok, superhuman, ¿no? O claro. sea, él es como la prueba viviente de todo lo que puede hacer también estas sustancias por ti. Entonces, para nosotros es un honor, ¿no? Poder todavía contar con él en este planeta Tierra y poder traerlo a Cannabis Salud. Estamos por definir ya los últimos detalles, pero es casi seguro. Y bueno, también tenemos a varias doctoras, terapeutas que siempre nos acompañan en Cannabis Salud, que es Cristina Sánchez de España, la doctora Mara Gordon, que estaba en California, ahorita ya está viviendo en México, en Baja California, y la doctora Paola Pineda de Colombia, la doctora Sandra Carrillo de Colombia, y la doctora
Ay, se me fue el nombre, pero bueno, son ahorita casi segurísimo ellas cuatro, que también tienen unas investigaciones impresionantes. Cristina Sánchez, pues la investigación que tiene del THC en células cancerígenas. Y bueno, de Sí. todos estos años que ellas no paran de trabajar y siempre en cuanto ven que Cannabis Salud se aproxima, son las primeras en levantar la mano y siempre apoyando la causa y con un gran amor a México para poder compartir este conocimiento. Entonces, bueno, tenemos ahorita muchas mujeres poderosas que vienen hacia acá y esperamos contar con Lumir Janus también. Y ya verán el resto de los ponentes que están por confirmarse ya en estos días, varios, obviamente, médicos investigadores mexicanos. O sea, tenemos que darles ese micrófono y ese escenario a nuestros médicos mexicanos para que también otros médicos mexicanos se den cuenta que sus colegas sí están avanzando aquí en el tema, que sí están ayudando a sus pacientes, tratando de sugerir y recomendar los productos con los que se cuenta, ¿no? Porque al final del día sí, no todo está autorizado por COFEPRIS y regulado y Farma, nos falta mucho, pero el paciente lo demanda. Y si el paciente lo demanda y el doctor tiene su ética profesional, lo van a empujar a ayudar al paciente de una u otra manera. Y es lo que nos hemos encontrado en el camino, donde el médico también se acerca a Cannabis Salud para preguntar qué productos recomendamos para que ellos recomienden. Entonces también los acercamos con marcas de productos que sabemos que están tratando de hacer las cosas bien, que tienen sus análisis, que tienen sus espacios limpios, seguros, dónde están produciendo los productos o si están importando también, revisar que están importando, porque luego a México llega la basura de Estados Unidos, ¿no? Y hay que tener cuidado de aquel producto que no pasó la regulación americana, lo echan para acá, entonces también hay que tener mucho cuidado con esas cosas y Cannabis Salud se vuelve también como este punto de contacto donde la gente pues sabe que estamos en redes, tenemos un congreso, contactos con médicos, con marcas, ya nosotros los vamos dirigiendo a lo que cada quien necesita. Qué bueno, Lorena, y qué nivel de ponentes. Además, ahí en la página web de Cannabis Salud pueden igual entrar cannabisalud.com y hay una parte que dice arriba conferencistas y pueden ver todos los conferencistas que han sido parte de las ediciones anteriores y pues estamos hablando de la punta de la lanza de las personas que en verdad están involucradas con todos estos temas en todos los niveles, en temas de salud y de ciencia, en temas de cultivo, en temas de comunicación, medios de comunicación, en temas de inversionistas, fondos de inversión, en verdad, qué nivel de ponentes han traído a Cannabis Salud y qué bueno que viene además Cristina Sánchez, que también ha estado dándole seguimiento a su trabajo desde hace varios años, si no me equivoco, ella está vinculada también con la Universidad Unicomplutense en Madrid. em, Sí. con Mara Gordon, que Mara Gordon también, además tiene, ya yo seguía su trabajo, pero luego salió un documental que creo que lo lanzaron en Netflix, si no me equivoco también, o Ajá. salió por ahí, que era de cáncer en niños. Sí, era Eh, el de With the People. Ajá, ese documental a mí me hizo llorar, te digo. Ese documental, o sea, una daga así al corazón de que es muy fuerte, son Sí, temas muy fuertes. O sea, sí. este, bueno, vayan y busquen With the People, van a saber quién es Mara Gordon en ese documental y ya van a saber entonces que va a estar por acá en Cannabis Salud este año 2024, así que aprovechen. ¿Qué nivel de ponentes, Lorena? Te felicito, increíble, Gracias. increíble. Gracias, ¿no? Y pues ya son, ay amigo, ya son 7 años de este congreso, entonces también, o sea, como te digo, ha sido probar uno y luego otro, pero nos llevó 7 años para poder estar aquí, ¿no? Y también que pues estos conferencistas de ese nivel volteen a ver a México y digan, quiero estar ahí, ¿no? O sea, em, nos ha costado bastante llegar a este punto y más porque pues nosotros tenemos sexenios de presidencia, entonces cada 6 años se viene diferente. Empezamos con un sexenio atrás con Peña Nieto y era una cosa y apenas cambió y fue otra cosa, un sexenio donde se limitó muchísimo la regulación de la planta, donde se limitó la investigación, incluso en 6 años no hemos podido hacer realmente investigación por los ideales de este partido, de este presidente, pero ahora que
continúa el mismo partido, pero tendremos nuestra primera presidenta y es una científica. Es una persona que es de data, ¿no? Ella data dura. Ella dijo en una entrevista, cuando le preguntaron del tema del cannabis, yo soy científica y si a mí me demuestras con investigación y data, yo parto de ahí. Entonces dijimos, perfecto, investigación y data hay. Entonces ahora permítanos generar esa data en México con la población mexicana y la gente que vive aquí. Entonces, pues tenemos nuestras esperanzas en alto. La esperanza nunca muere. Siempre me dicen que yo soy de las personas más positivas en esta industria porque no quito el dedo del renglón y no avanzamos o pasa algo, etcétera. Y yo, no, sí, es que ya viene, ya viene, ya viene. Entonces, pues ahora con la esperanza mucho más arriba, ¿no? Y con de verdad mantenernos positivos y más porque pues para mí de entrada que sea una mujer presidenta, ya eso significa otra perspectiva, un cambio diferente, y siendo científica y no nomás científica, es ambientalista. El tema del cáñamo industrial, yo sé que lo entiende perfecto, con el tema del impacto ambiental del cáñamo. Entonces, bueno, pues ojalá que sí nos apoye y nos abra el camino pues para seguir ayudando a más personas y poder tener ese impacto social y ambiental que tanto necesitamos. Ojalá que sí, de verdad, porque, porque en verdad, bueno, yo también, yo llegué en año 2015, entonces viví parte del sexenio anterior y luego este sexenio completo, y sí vi cómo se engavetó todo mucho, cómo se enfrió, o sea, como que hubo mucha iniciativa, estuvimos a punto de obtener una ley que regulara prácticamente todo el mercado y terminó quedándose en las últimas instancias, ya prácticamente, si no me equivoco, como que en la instancia nada más de la firma del Ejecutivo, eh, pero ya había pasado las aprobaciones de las distintas cámaras, etcétera, y se terminó, pues, de cierta manera, engavetando. Y bueno, fue un poco triste, ¿no? Ver cómo todo ese esfuerzo de tantos años y Sí, tantas organizaciones involucradas y tantas personas también apostándole a esta nueva industria, creando carreras profesionales como, pues, como yo también, ¿no? De cierta manera y que luego pues claro. se terminó truncando, que a ver, de nuevo, creo que comparto eso contigo en el sentido de cuando igual somos apasionados por esto y es tan interesante todo esto y que le encontramos una especie de propósito a toda esta carrera, pues aunque no haya sucedido de la mejor manera posible o no haya salido una ley, no existe todavía un mercado regulado per se, a pesar de que sí, digamos, medicinalmente con el CBD sí pasó una ley en el 2017, etcétera, pues acá seguimos, ¿no? Y seguimos construyendo y Ujú. seguimos empujando y seguimos pivotando ya cuando, hablando en el tema de, pues, de modelos de negocios, porque pues de algo hay que vivir y ojalá pues que Sí, podamos vivir de las cosas que más nos gusta hacer mientras creamos valor también en esto, porque pues un poco eso es un poco un motor que a mí también me motiva, que no es solamente la industria del cannabis, no es solamente yo, sino que en efecto mientras estás construyendo cosas valiosas, pues estás apoyando y estás haciendo construir la industria y eventualmente igual mejorando la calidad de vida, la vida de las personas, ¿no? Entonces, claro. muy interesante todo eso. A ver. Entonces, ok, hablamos de la parte del Congreso Medicinal, hablamos de la parte psicodélicos que se están integrando a Cannabis Salud este año 2024 y entonces, pero también vamos a tener la parte de negocios. Cuéntame un poquito en la parte de negocios, bueno, capaz todavía no está tan cuajada porque es más hacia noviembre, pero explícame un poquito cómo es esta dinámica estilo Shark Tank, o sea, hay posibilidades para emprendedores que tengan ideas, pitchar ideas de negocios o proyectos que estén empezando o andando a posibles inversionistas. ¿Cómo se desenvuelve esta parte? Pues mira, la verdad es que en estos primeros eventos sí ha sido mucho ponerlo a prueba, a ver qué tanto interés hay realmente de inversionistas, pero bueno, sí se arma todo una logística y un esquema de presentación en donde se abre un cierto periodo de tiempo para que llenen el formulario los que quieran participar y hacer su pitch del negocio. Obviamente hay ciertas reglas que cumplir, que estés constituido, que estés en una etapa, obvio, pues presemilla, ¿no? Por lo general, y bueno, ver un poquito también de sus números, hacia dónde van, si el producto o el proyecto es legal, bajo qué regulación, si es solo para México, es para otros países. Entonces, está muy padre, es muy divertido, es muy interesante.
y pues obviamente sí se presentan inversionistas y grupos de inversionistas. Hemos tenido la oportunidad de apoyar algunos proyectos. Obviamente internamente se hace como el concurso, ¿no? Y queda el primero, el segundo, tercer lugar de este evento. Y por parte de Cannabis Salud, pues se les apoya, por ejemplo, con horas de asesoría por parte de ciertos patrocinadores o grupos que forman parte de Cannabis Salud, como abogados regulatorios, como financieros, estrategas de marketing. Entonces se les regala horas de asesoría a los ganadores. Y bueno, ya si hay un interesado en invertir, pues se va haciendo como ese acompañamiento, ¿no? La verdad es que todavía a los inversionistas, a los proyectos mexicanos, todavía están como muy dudosos por el tema regulatorio. Es difícil bajar inversión para proyectos mexicanos, pero sí ha habido para algunos que no tocan la planta, ¿no? O proyectos donde ya empezamos a ver a lo mejor em, e-commerce, pero de cosas que no tocan la planta, sino más de parafernalia, de accesorios, de cosas así. O incluso como también para el suministro de cosas que necesita un cultivo, los insumos para un cultivo, ¿no? Que no estás vendiendo nada de cannabis, pero pues el nutriente, el fertilizante, el otro. Entonces siempre como encontramos la manera, ¿no? Y de apoyar estos emprendimientos. Este año vamos a hacerlo un poquito diferente, no vamos a tener el Cannabis Speech, lo vamos a hacer como, vamos a intentar también hacer una dinámica un poco distinta en donde más que nada vas a escuchar pláticas de dueños de marcas, de productos que no tocan a la planta para que realmente haya un negocio en México. Es decir, que si tú estás interesado en distribuir alguna marca o ya eres un distribuidor y tienes plataformas de e-commerce y quieres meter marcas directamente sin tener intermediarios, porque es lo que pasa en México, que hay mucho intermediario, hay mucho broker. Y es difícil para el mexicano establecer esta línea directa con el creador de la marca, el productor de la marca, etcétera. Entonces nos vamos a dar a la tarea de traer a los dueños de marcas importantes, como el dueño de Futurola, ¿no? El dueño de Pufco, el dueño de este tipo de productos de sábanas, de parafernalia, etcétera, hablarle directamente al comprador o a aquel que desea hacer negocio con ellos. Entonces, va a ser otro tipo de dinámica, más un B2B, y pequeño, o sea, donde tú puedas demostrar que realmente o traes la inversión o ya eres un distribuidor y quieres sumar marcas a tu catálogo. Ok, ok, interesante el modelo. Y sí, yo creo que pues mencionas ahí temas de negocios que no tocan la planta. Yo desde Educana al principio empezamos como una escuela online, hoy en día nos comportamos más como un medio de comunicación, pero también estuvimos haciendo bastantes talleres y cursos presenciales y hay uno que yo dicto que es precisamente Emprendimiento 420 y mi background es bastante de emprendimiento. Yo participé en 3 procesos de aceleración con 3 incubadoras distintas, una en Venezuela, una en Chile y una acá en México. Entonces, digamos que sí tengo muy claro eso y eso es una de las, digo eso, el tema de, pues si no hay un marco legal ahorita que lo permita, lo que sí puedes hacer es de cierta manera construir ideas que no toquen la planta y te vas posicionando con marca y con audiencia, creando comunidades, agregando valor y pues si en efecto lo que tú más quieres hacer es cultivar y vender tu weed, pues vas a estar posicionado para el momento en que eso suceda, ¿no? Entonces, ok, interesante, va a estar bueno ver ahí las ponencias de esos líderes de la industria en Estados Unidos. Oye, se nos está terminando el tiempo, nos quedan 10 minuticos. Tenía un montón de preguntas más que te quería hacer acerca de Endonatural Labs, acerca de Orquestra Her, que también estás con, pues, si quieres cuéntame un poquito antes de terminar y luego nos vamos a Sí, quedar 20 minutitos para el episodio privado donde voy a compartir unos humitos con Lorena. No sé si Lorena me va a acompañar o no, pero yo voy a echar mis humitos ya que son tradición para el episodio privado, 20 minutitos del episodio privado. Pero entonces para no perder esto, porque creo que también es interesante lo que estuve leyendo acerca de Orquestra Her. ¿Me puedes contar un poquito qué es Orquestra Her? sí.
Bueno, si quieres primero Endo Natural Labs, que tiene más que ver con lo canábico. Endo Natural Labs es una empresa que cofundé con socios mexicanos y es la empresa que obtuvo los permisos de importación en el 2018, antes de que cambiara el gobierno actual, ¿no? Con estos permisos de importación nosotros obtuvimos, bueno, más bien autorizaciones sanitarias de materia prima. Esta materia prima es destilados de CBD, CBG, CBN y aislados CBN, CBG, CBD. Desafortunadamente, pues hemos tenido muchas trabas, muchos bloqueos con este nuevo gobierno. Hemos hecho algunos ejercicios de importación, unos han funcionado, otros no, porque depende de tantas cosas. Este país es el país de la burocracia, más la corrupción, obviamente. Entonces, bueno, se nos ha complicado un poquito porque también no decidimos irnos inmediatamente por la vía del amparo, sino como ya teníamos autorizaciones sanitarias, hicimos todo bajo la ley. Hemos tratado de dialogar con COFEPRIS para que haya avances. Te digo, algunas veces nos ha funcionado, otras no. Entonces, bueno, ahorita estamos también como en la espera de este cambio de gobierno. Esperemos que ahora sí no se nos permita llevar a cabo esta importación, ya que es nuestro derecho y lo hicimos bajo la ley. Entonces, bueno, es ahorita ya esperar, es cuestión de esperemos unos cuantos meses y no más, ¿no? Y esta materia prima, pues nosotros la vamos a poder distribuir, vender a todos aquellos que estén haciendo sus marcas, pero ya con una materia prima legal, con trazabilidad, para que esos productos también sean legales y tengan su registro ante COFEPRIS y no haya falla. Ese es el modelo de negocio. Ya llevamos, como puedes ver, años intentándolo, pero bueno, sin quitar el dedo del renglón, porque pues bueno, sabemos que sí, tarde o temprano va a haber una apertura. Y Completamente. por otro lado, Orchestra Hair es un nuevo fondo de inversión al que me acabo de sumar con otras dos colegas. Bueno, ellas son financieras. Yo estoy en la parte más de relaciones públicas, de conexión con inversionistas. Y Orchestra Hair es un fondo de mujeres para mujeres. Somos tres cofundadoras que estaremos invirtiendo en proyectos de mujeres transversalizados por tecnologías. Eh, Puede ser agrotech, fintech, health tech, beauty tech, anything tech, ¿no? O sea, todo lo que involucre tecnología. Y bueno, no tenemos un enfoque en sí en la industria del cannabis, más sin embargo, si se aproxima, si llega la oportunidad de un proyecto liderado por una mujer dentro de la industria de la cannabis, donde involucre la tecnología y sea legal en su país, pues obvio vamos a invertir en ella también, ¿no? Pero son proyectos de mujeres en Latinoamérica. Queremos darle la oportunidad a las mujeres porque yo lo viví, yo lo sigo viviendo en la industria de la cannabis. En el momento que necesito inversión, siempre se inclinan más hacia proyectos de hombres que de mujeres, eso está comprobadísimo, hay data al respecto. Entonces siempre se vuelve más complicado para una mujer bajar inversión. Sin embargo, el rendimiento de esa inversión en una empresa es mayor cuando es liderado por una mujer que por un hombre. Entonces también estamos tratando de demostrar, ¿no? Que también podemos y que también necesitamos ese dinero y también lo podemos duplicar, triplicar. Entonces, bueno, por eso nace la idea de este fondo de inversión por las experiencias que tuvimos cada una y de decir, bueno, ahora nos toca juntar ese dinero para darle la oportunidad a las mujeres que traen proyectos increíbles. Increíble, Lorena, qué chido que estés involucrada con tantos proyectos tan interesantes. En verdad, qué cool haberte tenido por acá en este episodio para que nos hablaras más de esto. Antes de despedirnos y que nos digas dónde te pueden seguir e irnos al episodio privado, igual no quiero dejar de consultarte, aunque nos estemos extendiendo un poquito, pues acerca de pues, un poquito de como esos desafíos o el futuro de la industria. Yo sé que es bastante incierto, apenas estamos justo en cambio de gobierno, aunque es el mismo partido, pero me estabas comentando un poco tu percepción acerca de la nueva presidenta de México. Cuéntame un poquito tú cómo ves el futuro de la industria y esos desafíos que nos va a tocar afrontar en los próximos años. Pues mira, acaba de suceder algo también importante que ojalá permee en México y el resto de Latinoamérica, que es la reclasificación
de la cannabis en Estados Unidos, de categoría 1 a categoría 3, lo cual ya les va a permitir poder hacer mínimo investigación clínica e investigación científica de la planta, que ni siquiera eso se podía hacer en Estados Unidos. Entonces, pues al tener este país vecino avanzando en esos temas, ojalá que impacte de alguna manera positiva en México para mínimo también nosotros avanzar con el tema de investigación. Yo siento que lo que se va a abrir más rápido es el tema del cáñamo industrial. Uno, ¿por qué? Porque no está prohibido. Cannabis con menos del 1% de THC es legal en este país y más si es para usos industriales. Lo que falta es una regulación clara y que las instituciones involucradas se pongan de acuerdo, como el SNICS, el SENACICA, para la importación de la semilla y ese tipo de trámites que se necesitan para poder avanzar con algo que es legal. Entonces, yo creo que si llegamos con la información correcta, la data, la investigación a este nuevo gobierno, pues sentido común, ¿no? Es algo muy sencillo de hacer y de avanzar, es nada más de decir, dar la orden y decir, vámonos, ¿no? Y al final del día, creo que hay muy buenos argumentos también a favor del impacto en el medio ambiente. Si bien sabemos que el cambio climático es una realidad, nos está pegando en este momento, de pronto hay sequía, de pronto hay inundaciones, incendios por todos lados, la degradación del suelo, tanto químico, fertilizante, no nos vayamos muy lejos, voltemos a ver a Michoacán con la industria del aguacate. Tienen un problemón con tantos químicos que le echaron a la tierra que ahorita ya mataron la biodiversidad, la capa fina de la tierra, entonces hay que regenerar esas tierras. Para regenerar, pues tenemos una gran opción que es el cáñamo, que con su tallo pues va a absorber todos estos químicos y va a limpiar el suelo para que haya una regeneración y nazca otra vez, hay otra vez vida, biodiversidad en esta capa fina de la tierra para poder seguir cultivando, y esto es algo que está pasando obviamente en Michoacán y en muchas partes de este país. Entonces, bueno, yo creo que ya habemos también varios grupos de asesores que vamos a llegar con esta información para que de entrada se abra la puerta al cáñamo industrial, que yo sí creo que va a estar sucediendo en estos próximos 1 o 2 años. El tema de la comercialización del uso recreativo, eso es muy incierto. La verdad es que ya ni siquiera me atrevo como a decir qué es lo que puede pasar porque es México, o sea, ya lo vimos, cualquier cosa puede suceder, pero de que existe una industria, existe. Nosotros le llamamos el legacy market, el mercado heredado, ¿no? El legacy, que es un mercado pues no regulado, pero no porque nosotros no queramos estar regulados, sino porque el gobierno no quiere regular, pero pues estamos tratando de autorregularnos a través de los club canábicos, de estas asociaciones de cultivo, viéndole la manera aquí por allá, ¿no? El huequito aquel, siempre acompañados de un abogado con estrategias y demás, pero ahí vamos avanzando. Entonces, bueno, al final del día va a ser como California, se avanzó con ese modelo de asociaciones de cultivo, clubs canábicos, hasta que el gobierno dijo, bueno, esto ya está desbordado, ahora sí hay que regular, ¿no? Ojalá que no tarden mucho porque entonces también tienen ese tipo de consecuencias que tuvo California. Tardas mucho en regular, pones impuestos altos, licencias caras, pues todo el mundo está ya en su rollo, ya cada quien pavimentó su camino, tenemos una industria autorregulada, nadie se va a querer brincar a algo sobre regulado, sobre costoso, sobrevaluado, entonces también hay que poner mucha atención a eso y bueno, ya es el trabajo que se viene. Cada inicio de sexenio se nos viene la chamba de volver a reintroducir el tema, volver a educar a los nuevos que no tienen idea de qué está pasando. Y bueno, en ese reeducar y juntas y conferencias y demás se nos va otro año. Entonces, el primer año no esperemos mucho, pero esperemos para el segundo ya ver un poquito más de movimiento. Perfecto, Lorena, y me encanta en verdad sí tu positivismo, la verdad, y bueno, y coincido contigo, yo lo platicaba igual con algunos invitados que han pasado por aquí por el podcast, que pues de repente en ley no tenemos formalmente, regulación formal tal vez no tenemos, pero industria sí hay, ¿no? O sea, desde el tema de los permisos y los amparos de cultivo, consumo, pues ya yo cultivo legalmente
en mi casa, pues consumo mis propias flores, pues de repente eso, no hay comercialización, pero tampoco es que me interese mucho. Y la cultura creció muchísimo, hasta ahora están los clubes, las asociaciones, bueno, hay un montón de cosas pasando que en verdad a veces no nos damos cuenta cuánto hemos avanzado y quisiéramos que avanzáramos mucho más rápido y que hubieran muchas más otras posibilidades, pero pues definitivamente hemos avanzado y han cambiado las cosas, han Sí, cambiado los claro. paradigmas, se ha normalizado muchísimo, la discusión ya es otra. Yo me imagino que en estas reuniones iniciales, igual con, pues en el Senado, con diputados, etcétera, pues sí, ¿no? Hay que empezar desde el inicio otra vez, pero ya hay una base, ¿no? Ya no es algo así Total. completamente Sí. exacto. Entonces esperaría que las cosas avanzan con un poco más de celeridad y bueno, espero que así sea. Muchísimas gracias, Lorena, por estar Así aquí sea. hoy y por aportar toda esta información y todos los eventos que organizas y todo el activismo y todo lo que haces por la industria. De verdad te agradezco en nombre de la comunidad también. Em, y por favor, cuéntanos en dónde te pueden seguir, cómo te pueden contactar. Estoy seguro que personas que están por acá viendo seguramente te quieren hacer algún acercamiento con alguna idea o algún proyecto. Claro, claro, sí. Bueno, las redes de Cannabisalud, Cannabisalud con doble N, Cana, una sola S, Cannabisalud pegado, MX. Así estamos, @Cannabisalud MX en todas las plataformas. Y bueno, pues también mis redes sociales que son públicas, Lorena Belt o Lorena Beltrán, tal cual así me ponen, y también estoy principalmente en Instagram, por ahí Facebook, y bueno, los invitamos a que estén visitando la página de cannabisalud.com para que vean todas las actualizaciones de los ponentes, de los patrocinadores, de los expositores, de las marcas que van a estar presentes, porque semana con semana vamos actualizando. Ahorita se viene la primera actualización con ya la nueva fecha y los ponentes para este congreso médico. Y bueno, pues sí, los invito a que estén ahí constantemente checando porque se vienen muchas sorpresas y obviamente preventa para que estén ahí en primera fila y no se puedan perder de esta increíble información que sucede una vez al año. Y bueno, pues nada, darte las gracias por este espacio, invitarte a Cannabis Salud. Ojalá que ahora sí este año estés ahí. Ahí estaré sin duda. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy por acá por Iguana Podcast. Recuerda suscribirte al canal, darle like por ahí. Tenemos un Patreon también donde van todos los episodios privados donde he hecho unos humitos y unos vapores con los invitados. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lorena, por estar conmigo hoy. Gracias.